Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar sobre qué hay con el VIH-Sida hoy por hoy, así que acompáñenos. Estoy distraído con las cosas, sí. 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de Lucha contra el VIH, ¿no? El VIH-Sida es una VIH que es un estadio, SIDA que es más adelantito ya cuando se complica la inmunocompetencia, la capacidad inmunológica de la persona y aparecen pues muchas otras enfermedades. Muchas situaciones complicadas. Es una epidemia que nos tiene todavía muy preocupados, todavía atentos. No es posible cantar victoria. Aunque de repente algunas de las noticias parecería indicar que las cosas van mejor y eso eleva la confianza de la gente y mal error porque entonces se bajan ahora los cuidados, sí que ¿no? se baja la guardia, pero digo, obviamente no podíamos dejar pasar esta fecha importantísima porque desde luego todo lo que tiene que ver con la infección del VIH, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida provocada por el virus, pues también compete de manera muy, muy cercana a nuestra área de trabajo, tanto la clínica como la educación. Y pues yo recuerdo desde hace muchos años, cuando se empezaba a hablar de estos primeros casos, y situación complicada porque pues cuando apareció ahí por inicios de los años 80 del siglo pasado, ajá, pues de repente y lamentablemente fueron con los varones, los primeros casos se empezaron a presentar con los varones jóvenes que tenían práctica homosexual y pues inclusive hasta los mismos médicos condenaban y decían, pues sí, los médicos, la sociedad, la religión, pues que era el castigo de Dios por estas prácticas terribles que tenían. Sí, en una pésima o una muy buena demostración de la ignorancia y de la capacidad de las personas de no entender realmente lo que estaba pasando. Así es, y digo interesante porque así como hemos comentado ahora con este asunto del temor a la educación sexual, la misma ciencia no se explicaba qué ocurría y trataba, y ahora sí que surgían las igual creencias dentro del mismo gremio médico. Afortunadamente todo el conocimiento nos ha permitido ya aterrizarlo justamente a una cuestión más objetiva. Entonces decía que era el castigo para los homosexuales. Yeah. Y después, sorpresa, aparecían mujeres heterosexuales que empezaban a presentar también a ser portadoras positivas o ya asintomáticas. Y luego, ¿qué creen? Que no solamente las mujeres heterosexuales, sino también algunos bebés. Así es. Recién nacidos. Todo este desarrollo de cosas que al principio tenía todo el mundo confundido, pues en realidad se explicó bastante bien cuando entendimos que se trataba de la transmisión de un virus que no era realmente conocido, aunque hay algunos reportes ahí que ya tenía algunos años en África y en algunos otros lados del país, del país del mundo, pero que pues definitivamente vino a tomar por sorpresa al sistema de salud en Estados Unidos, al sistema de salud mundial. Claro. Y pues cobró muchas vidas. Muchísimas, pero fíjense, o sea, de los primeros casos detectados ahí, hablamos de inicio de los 80s, fue un virólogo francés, justamente, que pudo aislar el agente causal, o sea, identificó el virus con toda su cuestión molecular, y bueno, y gracias a esto se sacó el premio Nobel inclusive, ¿no? Pero esto fue hasta lo descubrió antes, sacó el premio Nobel en el 2008, pero lo que quiero tal vez puntualizar es cuánto tiempo pasó para poder tener un conocimiento más objetivo, entender bien sobre este grave problema. Y desarrollar tratamientos que cuando menos detuvieran la progresión de la enfermedad, cosa que ya se cuentan, ya tenemos estos tratamientos, pero pues la historia fue muy, muy dramática. Y muy cruel con todo el grupo en este caso, varones homosexuales. Y de hecho, los primeros casos que se dieron a conocer en la vía, en el público general, fueron de los famosos, Los famosos terminaron por convencer que se trataba de un problema real, porque luego la gente oye las cosas que están pasando y como que no se la toman en serio. Entonces, aquí Cultura Colectiva hizo una recopilación de 10 famosos que enfermaron de SIDA que vamos a pasar en un momentito. Como dato cultural, si que es interesante. Aquí está la lista de los 10 famosos y está el primero, se llama... Ay, ya se me fue. Famosísimo porque salió en la película de Psicosis.
están, pues ahí lo están varios viendo los nombres. personajes, Sí, filósofos, actores, Sí, deportistas, escritores, músicos. El creador de la visión constructivista de la historia de la sexualidad, actores, en fin, una gran cantidad de personajes que algunos por tener un estilo de vida pues que los puso en riesgo de contagio, otros no, otros simplemente se contagiaron por la sangre, que no entendíamos bien que también se transmitía con las transfusiones, ¿no? Con las transfusiones, hasta que ya se acabó ahora sí que de aclarar todo ese panorama nada agradable y pues dio por resultado que pues empezar a controlar la enfermedad. Claro, afortunadamente hoy por hoy sabemos cuáles son los medios de contagio más más peligrosos, más graves, y pues justamente de ahí parte nuevamente la necesidad de una educación sexual, pues para prevenir no solamente el contagio del VIH, sino de cualquier tipo de enfermedad o infección de transmisión sexual. Y bueno, esto es así como manera introductoria, pero ¿cuáles son las cifras que tenemos hoy por hoy? Estamos afortunadamente con México cifras muy actualizadas. La Dirección General de Epidemiología y Censida acaban de publicar al 15 de noviembre de 2006 un poco los datos que nos indican. Entonces la primera está llena de cifras, pero son muy puntuales. El total de casos desde 1983, que se inició el registro, a 2016, son 186,655. Estamos hablando de los casos en México. Notificados. En México, si estamos hablando ya de son cifras México. Ya aquí en México. De estos casos, según que se encuentran registrados y que están vivos, hay alrededor de 135,000. Y casos nuevos diagnosticados, 12,000 en el 2015, o sea, 12,000 por año todavía, a pesar de que ahorita vamos a ver cómo va la curva, sí va para abajo, pero todavía es un montonal de personas que se diagnostican. Casos nuevos de VIH y SIDA notificados en el 2016, hasta donde vamos del 2016, y estas cifras son preliminares, pues ya son 9,257, pues muchos de ellos 5,000 con VIH, y de los estados donde hay mayor tasa, es decir, donde es más frecuente en términos relativos, pues Campeche es el que se saca la competencia. Es una cosa muy interesante y preocupante, con Guerrero, Morelos, Colima, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca, pues están en estos casos. Ahora, si quieres pasar la siguiente, es una grafiquita que nos habla del número de casos por año. Entonces está todos los años, desde 1983 hasta allá abajo, que casi no se nota. Este es el primer numerito, y el último numerito es 2016. Y bueno, hay una buena noticia en el sentido de que la campaña que se ha hecho intensa, pues está funcionando. No es una epidemia que vaya creciendo, más o menos en el año 2000 se estabilizó, y afortunadamente la curva va para abajo, pero todavía estamos con números muy preocupantes. No así con las muertes, que es la siguiente diapositiva, en donde pues lo que vemos aquí es el número de personas que mueren por SIDA en México también. Esto es una comparación de 1990 al 2014, andamos estables desde el año 2005 más o menos, en alrededor de 5,000 muertes por este problema en nuestro país. Este es el panorama actual. Sí, digo, las cifras son muy importantes. Muy terribles. Todavía siguen siendo muy preocupantes, a pesar de que... Son indicadoras de una serie de situaciones ya sociales complicadas. Es decir, el acceso que tienen las personas a los servicios de salud. Todavía hay muchos médicos que lamentablemente discriminan de manera importante a los portadores o a los seropositivos. Y esto pues ya trasciende la cuestión de ciencia, sino más bien en la actitud que se tiene para con los enfermos, con los portadores del virus. Así es. También nos habla de las políticas públicas, los accesos a los tratamientos. Sí. ¿Cuántas personas son portadoras y realmente qué porcentaje de ellos pueden tener acceso pues a toda esta maravilla de tratamientos que hoy tenemos? Bueno, pues ahí el problema, para evitar el problema es una combinación, déjame comentarte, es una combinación entre el estigma y porque la disponibilidad cada vez está mejor, la cobertura cada vez está mejor,
pero muchas veces las personas no acuden a tratamiento o no se percatan de que tienen la enfermedad, y eso es lo que genera que pues en muchos de ellos la enfermedad siga avanzando hasta producir la muerte, desafortunadamente. Los tratamientos hoy en día son altamente eficaces y básicamente son 3 cosas: medicamentos, básicamente medicamentos que se llaman antirretrovirales, en una combinación de medicamentos que se llama es una combinación de alta eficacia, le llaman. Así es. Y entonces ahí se hacen distintas combinaciones, y pues son muchas medicinas que hay que tomar. Eso ha logrado que las cuentas se pueden medir ahora cuántos virus están circulando y cómo está el sistema inmunológico. Las dos cosas están pues controlándose o haciéndose mucho mejor. Pero también hay que cuidar el efecto secundario de los medicamentos, que sí los hay. Claro. Por eso hay que tener cuidado con la salud general. Hay que cuidar la alimentación, el ejercicio, y ahora sí que tiene que estar la persona con VIH, tiene que estar bajo estricta vigilancia médica, pero si lo hace eso, las oportunidades de tener una vida bastante plena pues son afortunadamente muy elevadas. Claro, y también desde luego puede tener una vida sexual satisfactoria. Así es. En una relación que hoy conocemos, por ejemplo, serodiscordancia, es decir, que un integrante de la pareja se sabe portador del VIH y la otra persona pues no lo tiene, ¿no? Porque inclusive el acceso al tratamiento ya desde el 2001 es un derecho humano. Se considera como parte de los derechos humanos que las personas pues que se conocen portadoras del virus tengan acceso a los tratamientos. Así es. Para allá es a donde queremos llegar, sin embargo todavía nos falta. Así es. Y hay algo interesante también, aparte de la discriminación que todavía está muy presente en nuestro país, hay un documento muy interesante que se hizo cuando se cumplieron 30 años, esto fue en el 2011, de que se detectó o se diagnosticó, los primeros casos de VIH en el mundo. Y aquí en México hay un cuestionario muy interesante que consta de 3 preguntas. Entonces estas preguntas dicen, bueno, si en el último mes has tenido algún contacto sexual, cualquiera que sea, sin protección, tu respuesta es sí, bueno, ya es un factor de riesgo. Por favor, el riesgo. Si en el último mes has tenido más de una pareja sexual sin protección, también ya es otro factor de riesgo, y entonces la recomendación es que inmediatamente una persona vaya a hacerse la prueba para detectar si es portador o no del VIH. Entonces aquí estoy buscando esto que te estoy comentando, pero fíjense, o sea, si uno responde sí a 2 de 3 preguntas, entonces hay que acudir inmediatamente a hacer una prueba. ¿Para estar seguro? Sí. Lo inmediatamente, porque luego las pruebas desafortunadamente no son tan inmediatas, hay que esperar unas semanitas, pero sí hay que estar seguros. Y sí, sobre todo si se tienen estas actividades sexuales en condiciones de riesgo, en condiciones de más de una pareja, y a veces que desafortunadamente el que tiene más de una pareja pues es la compañera o el compañero, ¿verdad? Entonces ahí hay siempre un margen de maniobra. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es no perderle el miedo a saber, ¿no? Porque aquí se vuelve crítico la identificación de la condición para que uno se ponga en posición de poder defenderse, luchar contra la enfermedad y pues tener una vida razonablemente plena, ¿no? Así es. Y bueno, y nuevamente la educación, saber que cualquier persona, cualquier ser humano, todos somos vulnerables para poder contagiarnos del VIH, no es exclusivamente de un sector de la población, y por lo tanto pues todos tenemos que tener cuidado, ¿no? De cuidar nuestra salud y también cuidar la salud de la pareja, independientemente de si es hombre o mujer. Hay que tener ese respeto, digamos, ¿no? Así es. Pues bueno, nos acompañó una de las insignias de la lucha contra el SIDA que se han estado proponiendo, y pues les agradecemos mucho su atención. Estamos en Notas de Salud la semana que entra, como todos los lunes. Así es.